de portentosamente suena la guitarra flamenca de Carlos Montoya, una cumbre en este arte, una cumbre que probablemente no va a tener par igual en mucho tiempo. Muchas gracias, amigo Joaquín. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Yo quisiera mostrar a nuestros amables espectadores, y para empezar, estas dos manos que ustedes han visto sobre la guitarra. Esta es la mano derecha, que es portentosa, y esta es la mano izquierda, de la que se dice que es una mano maravillosa, es una maravilla auténtica. Nadie hubiese dicho que este hombre que ven ustedes aquí hoy con nosotros, gitano por los cuatro costados, como él se honra en confesar, aunque tampoco lo parezca. A mucha honra. A mucha honra. Seguro. Nadie hubiese podido sospechar que este gitanillo de lavapiés iba a conquistar el mundo de la manera que él lo ha hecho. Ha dado la vuelta al mundo 15 o 20 veces en triunfo. Da 300 conciertos anuales a unos precios que verdaderamente en su país no se le pueden pagar, en el país donde nació. Pues sí, eso de los conciertos es pura verdad, porque critican y no critican, porque desgraciado de aquel que no le critican. Claro, mi tío hizo de la guitarra un instrumento, porque tocaba con una delicadeza y una suavidad y un sonido precioso. Para mi concepto no es porque fuera mi tío, pero yo creo que ha sido el genio de la guitarra. Admitido eso, sin embargo, parece que su tío no fue ni responsable ni siquiera preceptor de usted. Usted sabe que nadie en la familia, pues no se va bien la cosa. En casa del herrero, cuchara de palo. Justamente. Entonces, yo, por un lado, estoy agradecido a no haber cogido la técnica de mi tío, porque tengo mi estilo propio. Pero al principio usted tocaba para bailar Yo he tocado, mire usted, yo he tocado, en aquellos tiempos me consideraban como casi de los jóvenes el mejor que tocaba bailar. Le llamaban a usted la locomotora, si no lo... Justamente. Si no me engaña la memoria. Yo ejecutaba, en aquellos años, pues yo ejecutaba como un demonio. Era un chico y todos se asombraban, porque hacía los arpegios, escalas, los trémolos, todos a unas velocidades tremendas. Pero en condiciones, nada de locura, pero bien. Por cierto, que se cuenta en algunas anécdotas que he leído de usted que tocaba tanto, tan deprisa y tantas horas que le sangraban los dedos. Y era el único en aquellos tiempos de los jóvenes guitarristas que cuando terminaba de bailar, cogía una silla, me echaba adelante y yo tocaba solo, que en aquellos tiempos no se estilaba. Se estaba a tocar para bailar, nada más, porque eran gente que cuando no iba uno acompañándolos en condiciones, se volvían delante del público a la cabeza y decía, niño, vino un tal Mekel, que era el manager de la Argentina, Antonia Mercé Argentina. Y vino buscando un guitarrista. Y yo di una audición, de los muchos, dieron muchas audiciones, y una de esas audiciones la di yo. Entonces, me vieron y dice, ese es el guitarrista que quiero. Entonces me fui con la Argentina a París y estuve en toda Europa con ella durante 3 años. Fue una cosa fantástica. Era una gran artista. Y luego vino la Argentinita, Encarnación López, Argentinita, una extraordinaria artista, maravillosa, una coreógrafa. Hoy todo el mundo está haciendo lo que hacía esa mujer, maravillosa. Y hemos estado 10 años juntos hasta que se murió. Fue una cosa fantástica. ¿Y cuándo empieza Carlos Montoya a ser un solista, un guitarrista pues mire usted, de concierto? Cuando ella murió, que murió en Nueva York, yo dije, ¿a quién puedo yo tocar que lo que hago sirva y que esté bien? Pues no encontraba un nombre. Entonces, no toco más a nadie, yo voy a tocar solo. Entonces, mi señora y yo empezamos a buscar pequeños... Había un sitio que había un estudio que le decían la Mary, en Nueva York. Y alquilé ese local que cabían 110 personas para dar el primer concierto que di. Me costó $100. Y lo llené. Fue un éxito tremendo. Luego vino un señor que me dice, le di a usted $500 a otro empresario para meterlo usted en Town Hall. En aquellos tiempos el Town Hall era el teatro de conciertos mejor que había. Entonces, $500, me prende este señor, nada. Era un teatro de que caben 2.700 y pico de personas. Me anuncian lleno. Doy 2 conciertos más, lleno. Entonces vino una gran compañía que es la William Morris,
que era de lo más grande que había, como la Columbia y todo eso. Entonces me contrataron. Entonces me empezaron a dar los primeros conciertos y empecé a dar los conciertos y me daban 600, 700 dólares y los primeros conciertos pues me hice 15. Luego al segundo año tuve tanto éxito que tuve 35. Luego ya siguió la cosa, ya mucho más, pues 50. Luego ya los 75 hasta los 100, 110. Hasta hoy que hago 100, 110 todos los años en América. ¿Recorre usted todos los estados? Todos los Estados Unidos. Voy después a Alaska, después a Hawaii, después voy al Japón, a New Zealand, a Australia, Hong Kong, Manila. Después vengo aquí a Europa, toco en Inglaterra, he abierto la guitarra flamenca en los recitales, en las salas de conciertos, en Alemania, que son dificilísimos. ¿Y cómo reaccionan todos esos públicos Fantástico, tan me dispares? adoran, me adoran. Esas manos que van a volver a deleitarnos ahora con su guitarra. Digamos que el hombre que tenemos a nuestro lado, aquel gitanillo de lavapiés, ha conquistado todo lo que se puede conquistar en este mundo: dinero, fama, fortuna y la felicidad, que es muy importante, porque yo quisiera que ahora, mientras usted se va hacia la guitarra, yo quisiera darles una sorpresa a usted y a los amables espectadores, presentándoles a la esposa del maestro Montoya. Así. Maestro, usted lo suyo. Adelante, señora, por favor. ¿Qué hay, Joaquín? ¿Qué tal, Sally? ¿Cómo está? Bien. Esto sí que ha sido una sorpresa Miren para ustedes Carlos si es y para mí. curioso que un gitano de lavapiés haya llegado a conquistar hasta una dama norteamericana, hija de diplomático, lo que significa que realmente tiene un embrujo gigantesco. Pero lo más maravilloso es que la familia de Carlos, tan gitanos, me consideran a mí más gitana que él. ¿Y cómo ha llegado usted a integrarse dentro de ese estilo y de ese ambiente? Porque la única manera de vivir con un gitano es de ser gitana. Y amándole, claro, Claro. está. ¿Cómo es Eso él? me ha abierto un mundo entero. ¿Cómo es él en la intimidad? Pues el hombre más maravilloso y el hombre más difícil que hay, porque sobre todo para una extranjera, no conociendo toda esta tradición tan distinta a la nuestra, yo que era una chiquita que hacía todo lo que me daba la gana con la célebre libertad americana y eso, me costó mucho y me sigue costando algunas veces adaptarme, pero como creo que te dije otro día, los gitanos son como los españoles pero con creces, entonces a las buenas todo. Y además, ya hay una cosa muy importante, y es que no solo como persona, como intérprete, él hace a Sally vibrar y sentir como nunca. Yo tengo que hacer. Es prodigioso, además siempre está, es como una fuente, es un manantial, él Sigue inventa de con el continuo. mismo entusiasmo. Hoy mismo, escuchándole esta soleá y estas tarantas, ha hecho cosas que para mí eran totalmente nuevas. Y llevo más de 35 años escuchándole, porque antes de ser casada con él ya le seguía artísticamente. De modo que los gitanos le miran a usted con muchísimo respeto, Como debe de ser. pero con mucho cariño también. Sí, yo los tengo mucho cariño. Son buena gente y son muy buenos. Y sabiéndolos llevar son gente extraordinaria. Son gente que se les sabe llevar, son maravillosos. Usted debe de ser el gitano más famoso del mundo en este momento. Pues puede ser que sí.